Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor. Esta se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12. Y damos lectura en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarles cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor en este día en nuestros corazones, queridos hermanos. Es importante recordar lo que Jesús estaba haciendo en su trabajo ministerial aquí en la tierra, para entender el contexto y por qué se da esta situación de que Jesús se aparta del gentío y se va, cierto, de ellos en una barca al mar. Que Dios nos ayude. Primera cosa, queridos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos relata el libro de Mateo, su enseñanza, su predicación, lo que él hablaba, era diferente a los judíos tradicionales, porque él hablaba con mucha autoridad, de tal manera que las personas, cierto, quedaban asombradas de su enseñanza y su doctrina. Los demonios le reconocían como el Santo Dios. También su poder para echar fuera demonios y para sanar a los enfermos, hermanos, no tenía límites. Todas las enfermedades, cierto, eran curadas y todos los endemoniados eran liberados. El Señor nos ayude. También nuestro Señor Jesucristo, cierto, en su ministerio que estaba realizando, perdonaba pecados, y eso era algo que tal vez a los judíos les molestaba sobremanera. Y él, cierto, decía: ¿qué más importante, cierto, perdonar los pecados o decirle a un paralítico: levántate, toma tu lecho y anda? Que el Señor nos ayude. Y Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados a este paralítico. Ayúdenos al Señor. Por lo tanto, él tenía poder para perdonar pecados, y esto también era una virtud y era una autoridad que Jesús ejercía por sobre los judíos, sobre los fariseos. Él es el médico eterno, porque él no solamente sana el cuerpo físico, sino que él también sana el alma y el espíritu en nuestras vidas. Bendito y alabado sea el Señor. Jesús es el esposo de la iglesia. Que el Señor nos ayude. Dice la palabra del Señor que estando, cierto, con él sus discípulos, vinieron los discípulos de Juan y le dijeron: ¿por qué tus apóstoles no ayunan? El Señor nos ayude. Y Jesús le dice: ¿cómo van a ayunar si están con el esposo? Mientras estén con el esposo no pueden ayunar, pero llegará el momento que el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Él es el esposo, cierto, de la iglesia. Ayúdenos el Señor. También nuestro Señor Jesucristo cumple su ministerio viajando a muchos lugares con sus discípulos en una labor santa para anunciar al mundo el Evangelio. Y también Él declara ser el Señor del día de reposo. Por todas estas cosas que le he nombrado, queridos hermanos y hermanas, reconocemos que Jesús es el Señor y sabemos que así es.
Y esto se confirma con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la venida del Espíritu Santo que hoy día nos acompaña en nuestra labor terrenal. Y por todo esto, lo que ya hemos nombrado, la gente se agolpaba, la gente venía a Jesús para recibir, ¿cierto?, un beneficio, sanidad o escuchar su palabra. El Señor nos ayude. En el texto que hemos leído, queridos hermanos, dice la palabra del Señor que su fama había crecido tanto, que no solamente en Judea, ¿cierto?, la gente se agrupaba a escucharlo, sino que venían de distintas partes, ¿cierto?, de la otra orilla del Jordán, de Sidón, de Idumea, otros países, ¿cierto?, que no eran parte de Israel, venían a escuchar y a ser sanados por el Señor Jesucristo. El Señor nos ayude. Nosotros también muchas veces venimos a Cristo con necesidad, con angustia, esperando recibir de Él, ¿cierto?, el consuelo, la sanidad o la liberación que necesitamos, queridos hermanos y queridas hermanas. Pero quiero decirle de que esta fe, esta adoración que se hace, ¿cierto?, pensando en un beneficio propio, en un beneficio pasajero de salud, de problemas, ¿cierto?, sociales, problemas familiares, es tal vez, ¿cierto?, es una fe o es una adoración que no es suficiente, que es algo que no tiene un fundamento específico, queridos hermanos. Nosotros, nuestra fe, nuestra religiosidad no debe caracterizarse por estas cosas superficiales, sino que nuestra fe y nuestra adoración al Señor tiene que ser algo más intenso, algo más fuerte que solamente recibir las dádivas terrenales o materiales de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdenos el Señor. Por lo tanto, cuando nosotros servimos al Señor, ¿cierto?, debemos reconocerle como Dios de nuestras vidas y tomar sus enseñanzas. Porque la gente lo buscaba por solucionar un problema momentáneo, pero no guardaban su palabra, no hacían la voluntad de Dios que Él les enseñaba. Muchas veces nosotros también, queridos hermanos, caemos en esto. Buscamos a Dios para suplir una necesidad, pero no guardamos en nuestro corazón su enseñanza, sus mandamientos, sus preceptos que son tan valiosos y que hacen tanto bien a nuestra vida. Por eso el Señor, ¿cierto?, se aparta de la multitud, ¿cierto?, y se va a otro lugar. Y Él empieza, ¿cierto?, a buscar a hombres, ¿cierto?, que realmente tuvieran en su corazón una fe y una esperanza y esa convicción plena de que Jesús es el Señor y que su enseñanza es lo más importante para ellos. Por eso cuando Jesús empezó a decirle a la gente, ¿cierto?, los beneficios y las cosas que debían de hacer los hijos del reino, los que tenían que establecer el reino de Dios aquí en la tierra a través de la predicación del Evangelio, muchos, dice la palabra del Señor, que le dejaron ahí en Juan 6:60. Que el Señor nos ayude. Muchos le abandonaron al ver que tal vez tenían que dejar algo en sus vidas, algo que ellos amaban por seguir a Cristo, por cumplir los mandamientos que el Señor les había encomendado. Queridos hermanos y hermanas, si realmente queremos ser discípulos de Cristo, debemos de esforzarnos más aún en escuchar la enseñanza de su palabra y en cumplirla en nuestras vidas. Eso es lo más importante. Los milagros, las sanidades vendrán, hermanos queridos, porque Dios es bueno y misericordioso, pero por sobre todas las cosas estemos fundados en su palabra, en la doctrina del Evangelio, estas buenas noticias que el Señor nos ha encomendado. Para el avance de la obra del Señor, queridos hermanos, una fe y una religiosidad
superficial o interesada en las cosas terrenales, no sirve. Para el avance de la obra del Señor se necesitan hombres y mujeres que estén dispuestos a renunciar a todo lo que este mundo ofrece y a cumplir fielmente las ordenanzas que la palabra del Señor tiene para nosotros. Por eso Él se alejó de las multitudes que solo venían por Él, por sanidades, por milagros, por pan. ¿Cuál es nuestro real motivo para servir a Cristo? ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Cuál es nuestra verdadera vocación en el Evangelio, hermanos queridos? Tiene que ser aprender de la palabra, escucharla y aplicarla a nuestra vida. Que Dios nos ayude. Pero mire, cuando el Señor escoge, cierto, a hombres y a mujeres, cierto, que sean sus siervos, sus siervas, por los cuales el Evangelio y la Iglesia tendrá que seguir esta gran comisión de predicar el Evangelio a toda la humanidad. Dice la palabra del Señor: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12, para que estuviesen con Él, y para enviarles a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Queridos hermanos y hermanas, el Señor nos quiere usar tremendamente. Queridos hermanos, hubieron 12 apóstoles que estuvieron dispuestos a esto, que estuviesen con Él, que dejaran todo por servir a Cristo y andar con Él, para que, queridos hermanos, enviarlos a predicar. Ese es el objetivo, enviarlos, capacitarlos, prepararlos para enviarlos a predicar y para darles autoridad. No nuestra autoridad, porque nosotros no tenemos ninguna autoridad. La autoridad tiene Cristo para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Eso es lo que hoy día nosotros debemos de hacer como iglesia. Queridos hermanos y hermanas, yo les animo en el Señor a que podamos tomar este consejo de la palabra y que nos esforcemos en buscar al Señor constantemente, adorarle con todo nuestro corazón, cumplir su palabra, y así el Señor nos tomará, ¿cierto?, y nos apartará para que estemos con Él, para que prediquemos su evangelio, y colocará autoridad para echar fuera demonios y sanar todo tipo de enfermedades. Queridos hermanos, animémonos y esforcémonos. La gente venía a Cristo por un deseo o una necesidad material, pero nosotros buscamos al Señor no por lo terrenal y material que perece, sino por una herencia eterna que está guardada para cada uno de nosotros en el reino de los cielos. Oramos. Padre amoroso, le damos gracias en esta hora por su palabra maravillosa. Gracias, porque a través del Evangelio reconocemos todo su poder y toda su autoridad. Usted no buscaba la fama, Señor, entre los hombres. Usted no buscaba el beneplácito entre los hombres, sino que usted siempre buscó el agradar a su Padre y cumplir el ministerio para el cual fue llamado. Ayúdenos a tener nuestra fe fundada no en las cosas que perecen, sino en tus enseñanzas, en tu doctrina, en tu palabra maravillosa que nos hace crecer y nos hace avanzar para prepararnos, Señor, para predicar el Evangelio, para estar contigo, Señor, y nos da la autoridad para echar fuera demonios y sanar todo tipo de enfermedades. Gracias, bendiga esta palabra en nuestros corazones. Se lo suplicamos en la dulce y poderosa bendición, la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, yo deseo muchas bendiciones para ustedes y que en todo lo que coloque en mano la semana que comienza sea de mucha bendición.